Piensa en paz, reflexiones en torno del informe nacional Basta ya Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. Construcción de paz, segunda parte, recomendaciones para la construcción de la paz con el profesor Rodrigo Ocampo. Profesor Ocampo, ¿es necesariamente indispensable, como lo plantea el informe Basta Ya, que aún sin llegar a la etapa de posconflicto, hablemos en Colombia de construcción de paz? Realmente es necesario hablar de construcción de paz en un contexto como el colombiano, porque históricamente ha sido muchas las víctimas y los efectos negativos que ha tenido el conflicto armado interno. Desde esa perspectiva pienso que el informe no solamente es pertinente, sino fundamental para comprender lo que ha sido este conflicto en Colombia y a su vez buscar diversas alternativas para hacerle frente al mismo. Plantea usted en su análisis que pensar esta construcción de la paz pues implica hacerlo de una manera muy compleja, porque nuestro conflicto o el conflicto colombiano pues reúne diversas formas de violencia e incluso diversas formas de evidenciarse dependiendo de la región, de los intereses y de los actores armados involucrados en él. ¿De qué manera? Efectivamente, cuando uno analiza el informe, se da cuenta en algunos momentos de manera explícita, en otros de manera explícita, que no solamente se está pensando en la construcción de paz como respuesta a un conflicto armado que en cierta forma puede entenderse como una forma de violencia directa, sino que también se piensa la cuestión de la construcción de paz frente a diversas formas de violencia, además del conflicto armado interno. Me explico, formas de violencia, por ejemplo, de carácter cultural, formas de violencia de carácter estructural, las cuales han formado parte del tejido de nuestras instituciones, de la forma como asumimos los conflictos los colombianos históricamente. Entonces, desde esa perspectiva, cuando uno lee detalladamente este informe, lo que se da cuenta realmente es que la cuestión de la construcción de paz implica, por una parte, efectivamente, pensar lo que ha sido el conflicto armado, pero también otras formas de violencia para hacerles frente con diversas formas de paz. Se ha dicho mucho y con mucha razón que la paz no solamente es el acallamiento de los fusiles, es decir, la paz no es solamente que dejen de sonar los disparos y que dejen de haber muertes, que hay otras formas de violencia también. Usted asegura que es necesario buscar fortalecer la figura del Estado Social de Derecho y las políticas de inclusión social. ¿Cree usted que el informe hace este llamamiento? En diversos momentos el informe revela la importancia de asumir lo que es un Estado social de derecho realmente, con todo lo que ello implica. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que se asuma todo lo referente con las políticas públicas, porque cuando se analiza, uno se pregunta como lector sobre las causas de este escenario de violencia que hemos vivido en carne propia los colombianos, analiza cuál pudo ser la génesis, se da cuenta que básicamente gran parte de esa problemática radica en el papel que ha tenido el Estado al desconocer las necesidades de vastas poblaciones del territorio nacional, zonas realmente desatendidas en relación con las necesidades de los ciudadanos. Entonces, efectivamente, cuando uno analiza el informe, es ver el papel protagónico que debe tener un Estado social de derecho auténticamente, es decir, un Estado que se preocupa por diversas zonas, por diversos territorios del país y cómo le llega con soluciones efectivas, eficaces, para que por un lado la población no se vea tentada a formar parte de los grupos al margen de la ley, y por otro lado desarrollen toda una cultura para transformar conflictos de manera adecuada y no meramente por vía de la violencia.
Profesor Ocampo, el informe nacional Basta Ya tiene el apoyo no solamente financiero, sino consultivo e incluso en revisión del informe de la comunidad internacional, tienen incluso un consejo consultivo internacional. Ellos plantean en el informe que la construcción de la paz en buena medida debía de atender tanto ONGs como comunidad internacional. ¿Coincide usted con esta afirmación? ¿Cree que en Colombia no hemos o no hay organismos o entidades o personas que se hayan preocupado por la construcción de la paz y que esa construcción tenga que llegarnos necesariamente desde afuera? Realmente existen dos enfoques a la hora de interpretar la problemática. Uno que le da demasiado énfasis al apoyo internacional, ¿sí? ONGs que de alguna u otra manera ven en Colombia como el escenario por excelencia para realmente apostar por propuestas constructoras de paz, y un enfoque que lo que espera es hacer fuerte el trabajo de base de nuestras sociedades, porque considera que tienen las suficientes herramientas y capacidades para salir con propuestas y con diversos escenarios que permitan hacerle frente al conflicto. Yo soy de la idea que de pronto lo que se revela en el informe, si bien no se desconoce la importancia del apoyo internacional, también le da cierta relevancia, un lugar relevante al papel de las ONGs a nivel nacional y de las mismas comunidades locales para gestionar procesos de construcción de paz, y en ese sentido creo que apuesta muy pertinentemente por esa vía. Profesor, el informe nacional Basta Ya plantea de alguna manera que la construcción de la paz debe ser diversa, como lo es el conflicto mismo, por regiones, por actores, por intereses, por épocas en las que se ha desarrollado o se ha movido, ha itinerado el conflicto por diversas regiones. ¿Cree usted que la construcción de paz debe hacerse en ese mismo sentido, diversa, y que no sea posible que para construir la paz en el Urabá apliquemos el mismo modelo que para construir la paz en el Guaviare o para construir la paz en Chocó o en cualquier otro punto de Colombia? ¿Debe ser diversa? Sí, mire usted, lo que eso está reflejando es que se tiene la representación según la cual la paz no es una cuestión que se soluciona entre dos partes involucradas, el Estado por un lado y los grupos al margen de la ley o alzados en armas por el otro, sino que realmente se está pensando la construcción de paz no como si ese fuera el escenario de llegada, sino que realmente ese es el escenario de partida, en el cual involucra la participación activa de diversas comunidades, grupos, sectores de la población a lo largo y ancho del territorio nacional. Y cuando uno analiza estas iniciativas de paz, ve realmente que el trabajo se está haciendo por todas las zonas, dándole fuerza a lo que se ha denominado el empoderamiento ciudadano. Vemos casos, por ejemplo, del Bajo Atrato, en Buenaventura, en el mismo Bojayá, en donde la comunidad, pueden ser que nunca hayan leído sobre construcción de paz, puede ser que nunca hayan leído sobre cultura de paz, pero ellos mismos desde sus iniciativas culturales, artísticas, desde inclusive cuando uno analiza el informe, la propia fe religiosa los ha unido, los ha organizado y les ha permitido desde las mismas bases sociales construir tejido social de paz. En la construcción de paz es básica la participación, por supuesto, de las comunidades, más que de pronto de liderazgos que provengan del Estado, pero es diferente con relación, por ejemplo, negritudes construyen paz de una forma, indígenas construyen paz de otra forma. El informe Basta Ya incluso plantea que hay un arraigo de los indígenas por su territorialidad, mientras que la población afro se mueve más de alguna manera sin tanto arraigo a su tierra, y es por toda la carga histórica que ello conlleva. ¿Cree usted que deba el Estado colombiano, como lo plantea de alguna manera el informe, apoyar mucho más estas iniciativas o dejar que organizaciones no gubernamentales, que entidades internacionales o que líderes comunitarios la promuevan para que con ello no la desvirtúen? De hecho, cuando uno quiere hacerle frente a la cuestión de la construcción de paz, debe atender también las necesidades de los diferentes sectores, zonas,
cada zona, cada sector del territorio nacional ha sido de alguna manera ultrajada de diferentes maneras. Y en algunas partes el problema ha sido, por ejemplo, de desplazamiento. En otros el problema del conflicto armado ha sido simplemente que se ha perdido colocando los muertos en una familia, en una comunidad. Entonces lo que usted dice es cierto, es decir, afrontar la construcción de paz desde las comunidades campesinas, a lo mejor las estrategias no son las mismas que asumirlas desde las comunidades indígenas o de otros sectores. En ese sentido hay que darle cierto campo de accionar a esas comunidades que son directamente las víctimas, los implicados, quienes con su dolor, con su sufrimiento, con sus diversos tipos de formas como han sido afectados, pues comprenden el conflicto, sin que ello implique que se deba excluir la mediación con ciertos límites, por ejemplo, de las ONGs o grupos mediadores. Pregunta cerrada para respuesta cerrada y muy breve. ¿Educamos en Colombia para la paz, sí o no? No, tenemos realmente todo un camino por recorrer en esa dirección. Informe Nacional Basta Ya, reflexiones desde la Universidad Autónoma de Occidente, porque Colombia requiere muchos más elementos para ejercer una verdadera democracia.